cambia la presión de todos nosotros en las casas y más del punto crítico. Entonces yo siempre tenía una reguladora seteada en un set point fijo de 35 con un exceso de presión para garantizar los 20. Todo lo que tengo debajo de esta curva que se llama exceso de presión. Todo ese exceso de presión es agua que estoy botando en las redes. Y esa agua que estoy botando en las redes es que energía eléctrica que estoy quemando todos los días, los 365 días del año. Y eso es que problemas para todos. ¿Cómo funciona IDOSO? Los mismos 20, lo que hace IDOSO es que empezamos de acuerdo al cambio de demanda, abrimos y cerramos la reguladora con nuestro famoso duende para garantizar que el señor que está allá en la esquina siempre tenga 20. El señor de la esquina pasó de este estado de estarse moviendo con sobrepresiones por encima de una red descontrolada a esta red. Y entonces lo que teníamos allá antes, que antes era dinámico, pasa a ser fijo. Entonces al señor le ponemos una presión fija de 20. Y lo que hacemos es que este duende abre y cierra esa reguladora de forma constante, de forma automática, para mantener esa condición. ¿Captado hasta ahí? Ahora les cuento la segunda parte, cómo lo hace. Para eso que necesito tener claro, para eso hay un comportamiento ahí intrínseco. Hay unos patrones de demanda que lógicamente yo tengo que analizar y estudiar, que yo tengo programas especializados para hacerlo, que tengo la obligación ética y profesional de hacerlo, porque yo tengo que tener claro qué es lo que tengo en mis manos, y eso es lo que demanda este tipo de actividades. Pero IDOSO, con nuestra tecnología, permite hacer este tipo de cosas, automatizar rápidamente con una función que llevo debajo del brazo, que lo pongo y lo pongo a trabajar y que me logra hacer esto. Lógicamente yo puedo tener cosas como estas, programar de una forma fácil, de una forma automática, por horarios que yo le diga, ok, a las 10 de la mañana váyase a 30, a las 8 de la noche váyase a 10, a las 3 de la tarde póngase en 35. Con un solo piloto de IDOSO usted puede programar 94 ventanas 24 horas del día. Es decir, si usted tuviera todo el conocimiento de su red, de un sector, yo puedo decirle al señor León, ábreme y ciérreme la reguladora que está en esta esquina 95 veces en el día, para que todos estemos contentos con el agua y el suministro que yo quiera, que él defina. Eso ya es un cambio, porque las reguladoras por defecto traen un piloto, y ese piloto es mecánico, y ese piloto solo me permite hacer un cambio. Entonces, las válvulas reguladoras con pilotos mecánicos, si usted le pone más de un piloto, puede hacer más de un cambio, pero todas vienen con un solo cambio. Entonces imagínense ya cuánto hemos revolucionado. Pero si yo tengo la posibilidad de tener el caudal, yo puedo automatizar esa válvula y puedo pasar de hacer 94 movimientos a 300 a 400 movimientos por día con una batería que me dura 5 años. Y el duende se queja, pero nosotros estamos mejor en el tema de suministro de agua. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Y si ustedes se pueden analizar el tema, ahí yo estoy involucrando muchas de las cosas que veíamos anteriormente o de los conceptos y de teorías que ya existen. Pero IDOSO se preocupó por investigar, por trabajar y por relacionarlos. ¿Y cómo relacionó? Claro, llevó a analizar cuál es el consumo, cuál sería el punto ideal de trabajo. Eso lo definen ustedes, el punto crítico. Segundo, tiene en cuenta cuánto consumen ustedes y lo aprende de forma automática. Recoge la información solo. Y ahora vamos a ver cómo automáticamente él toma decisiones para trabajar. Entonces, el estado ideal de una modulación es esta, inicialmente. Una presión fija, y fíjense el punto crítico cómo cambia. Y este negro es el caudal. Presión de entrada, presión de salida, y cómo cambia el punto crítico, y está el caudal. Fíjense que cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. Y cuando el caudal disminuye, la presión aumenta. Es inversamente proporcional. En una situación de presión fija de día-noche, es como si yo dijera, ok, tengo 2 pilotos, entonces me la voy a tirar de artista y pongo una presión para la mañana y una presión para la noche. Es el primer estado ideal de una regulación. ¿Qué puedo obtener yo con eso? Que
tengo para el día una presión de 40 metros columna de agua y por la noche la pongo en 25. Con eso que logro, que paso a tener una presión en el señor un poquito más controlada. Pero sin embargo el caudal, mire cómo se comporta, tengo casi que el mismo consumo de caudal de agua. ¿Sí o no? Hasta ahí va comprendido. Ahora bien, vamos a hacer una presión fija en el punto crítico. Entonces pasamos de este a este. Ahora fíjese que este antes era dinámico y ahora pasa a ser constante. Y este que antes era fijo, junto con este, ahora se volvió dinámico. Pero resulta que ahí no he llegado todavía a obtener el máximo de beneficio. Pasamos a un tercer estado. Y fíjese cómo yo pongo un día-noche, pero en el punto crítico. Entonces no solo estoy obteniendo que la reguladora se esté abriendo y cerrando bien, sino estoy obteniendo el máximo de beneficio porque el punto crítico lo estoy llevando, en vez de que sea fijo, a un día-noche. Y fíjese el consumo de agua, cómo cambió de esto a esto. Y fíjese que esto, mire cómo cambió la cantidad de presión de agua que estoy suministrando, vean. Mire cómo es de dinámico esto. Pasó de este exceso de presión, de este, a tener solo esto. A que cuando usted necesitaba agua, le dio el agua a la red, pero cuando no lo necesita la cerraba, vea. Y baja bastante. Y fíjese que esto, los caudales son mucho menores. Y eso, si lo replicamos en toda una ciudad, y eso lo hacemos en un país, ¿cuánta generación de CO2 estamos evitando? Ahora vamos a ver cómo hace eso. El uso eficiente del agua y de la energía en una zona urbana, pues empieza desde la captación. Porque si yo aquí consumo menos agua y lo multiplico por toda la ciudad, ¿qué pasa con la captación? Pues cambia. La captación deja de ser la cantidad de metros cúbicos que yo estoy consumiendo día tras día. ¿Qué le pasaría a Lima? Hoy en día, si hiciéramos una mejor regulación de presión, pues que no estaríamos pensando en desalinizar agua. Ahí ya tenemos un inconveniente, eso es un cambio. Pero si vamos un poquito más allá, lógicamente empezamos a controlar macromedición, tenemos puntos de calibración, tenemos más medidores de suministro y controlamos toda nuestra red. Vamos a garantizar que tengamos un mejor uso de energía, porque durante todo el proceso, durante toda la distribución que se está haciendo, tengo consumo de energía. El consumo de la energía en una producción urbana tiene este comportamiento. Y esto no es inventado por mí, estos son datos de la IWA, que es la Organización Mundial del Tema del Agua. Y dice que el comportamiento de cada metro cúbico por año para el tema de producción de agua está relacionado directamente con el consumo por kilovatio hora por metro cúbico. Entonces, esta gráfica es muy diciente, porque seguramente ahí podemos identificar que casi que por metro cúbico de agua es casi equivalente al mismo a un kilovatio de energía. Y ese es el dato que me dio el ingeniero, mire. Disminuir el consumo total de la energía, dejando excedentes de que permite la expansión de demanda de energía sin impactos a corto plazo del costo de la misma. Es un hecho que está bajando, pero vamos a ver ese dato que es más importante. Por cada kilovatio hora que yo estoy consumiendo o estoy dejando de consumir, estoy bajando en un 70% de kilogramos de CO2. Y si nosotros vamos a coger un motorcito chiquito de un caballo ¿para qué me sirve? Para alimentar un edificio por ahí de 4 pisos tal vez. Una motobomba de 4 pisos, no es más. ¿Cuántos edificios de 4 pisos hay aquí? Por lo menos el 40, el 50%, porque son las casas que han construido ahí para arriba. ¿Sí o no? Un motorcito de eso resulta que si trabaja 8 horas al día, está generando 1.5 toneladas de CO2 por día para mover el agua de una casa. Sí. Año. Pero si multiplicamos eso por la cantidad, por la densidad geográfica que tenemos, es un consumo de toneladas de CO2 bastante importante. A pesar, vuelvo y reitero como arranqué la charla, a pesar que el saneamiento no tiene un gran impacto, es lo único que medianamente podemos controlar ahorita.
Pero no solo es importante controlarlo por el tema del manejo de CO2, sino es importante porque si se nos acaba el agua en las casas, vamos a tener problemas. Porque si a usted le falta la energía, a esta hora, ¿qué hace uno? Prende un radiecito de pilas, pone una velita, o se pone a charlar uno con la familia. A nosotros nos tocó en los años 80, 90, vivir unos apagones en Colombia. Y de ahí surgieron programas de radio, surgieron muchas cosas. Pero surgió una cosa mayor, y fue unión familiar. Porque hoy en día es más común encontrar celulares en una mesa, 4 personas mirando todos el celular, comiendo, y en las casas no es diferente a eso. Pero bueno, volviendo al tema, es muy importante el uso del agua, porque siempre empleamos mucha agua transportando grandes distancias. Eso le suena a un déjà vu, ¿sí o no? Y eso no lo escribí yo, eso lo traje especialmente para esta noche. Distancias y precios, altas presiones, usamos mucha energía. En Perú estamos trayendo agua y estamos construyendo un nuevo túnel para poder abastecer a la ciudad de Lima. ¿Cuánto nos está costando eso? El problema no tanto es que abastezca usted el agua, y el problema no es que usted tenga distancias de agua. El problema es que entre más tiempo dure el agua en una tubería, más problemas de potabilización tiene. Porque ¿qué pasa con el agua en una tubería o en un tanque? Pierde el cloro. No podemos confiar en la hidrología y la topografía. Hablábamos ahora, el ingeniero León. Nosotros abastecemos de 0 a 1000 metros en Lima, pero tenemos unos pozos. Entonces no son solo 1000 metros, son 1100 metros aproximadamente. ¿Cuánto vale mandar agua a 1100 metros para abastecer una ciudad? ¿Cuánto CO2 hay ahí? ¿Cuántos problemas hay ahí? Y entonces empezamos a ver esta famosa fórmula que todos en ingeniería nos doló la cabeza más de una vez, que es la verdadera eficiencia en un grupo de bombeo. Energía es igual a la densidad por la gravedad. ¿A qué le suena eso? Las propiedades del agua es la demanda, la altura de lo que yo, la cabeza que estoy generando. En este caso estamos hablando de 1100 en Perú. Estamos hablando de las condiciones de operación de diseño, que también influyen bastante en eso, y en la eficiencia de la bomba. Ahora les voy a montar un casito de cuál es la famosa eficiencia de una bomba que nos da un fabricante, que nunca va a ser realmente la que indica el catálogo. Entonces tenemos que la eficiencia, la energía, está gravemente influenciada por la cantidad de cabeza de succión que tenemos, porque esto no lo podemos cambiar. Esto es variable, pero la altura siempre va a ser constante y va a ser nuestro dolor de cabeza. Y eso es energía potencial. La energía aparece desde la misma constitución suministrada por la compañía de energía. Aquí, por ejemplo, en Perú, en la ciudad de Lima, para poder llegar a este punto, hay que tener en cuenta que todas nuestras cámaras tienen un tablero eléctrico para control y un tablero eléctrico para operación, porque aquí no tienen válvulas de diafragma, sino son válvulas de pistón con motores eléctricos. Ahí hay una condición distinta. Pérdida eléctrica, la eficiencia eléctrica de suministrada por cada motor. Hay una pérdida de energía mecánica para los ingenieros, que también nos da dolor de cabeza calcular eso. Hay una pérdida en bomba, en energía hidráulica, de carga, en fugas. Y aparece nuestras gráficas de eficiencia energética. Ya, voy a terminar con esto. En la eficiencia energética hay mucha disparidad en la manera que tomamos los datos. El caudal es variable. Y por más que tengamos el mejor de los métodos, esto es una gráfica de los caudales electromagnéticos, que hay una recomendación del fabricante que uno tiene que tener unos diámetros delante para que no tenga turbulencia. Ese es el comportamiento que tenemos. Por más que hay una distancia de casi 50 diámetros, fíjense esto, vean. Este está a 5 veces el diámetro. La segunda medida está a 20, que es el azul que se me ve. Y la amarilla está a 50 veces el diámetro. ¿Hay coherencia? No hay coherencia. Y si no hay coherencia en lo que estamos midiendo, ¿cómo va a haber coherencia en la energía? Entonces ya apareció una segunda tecnología, que esto es nuevo. Esto es lo último en Guaracha. Esto es en Rumania. Y es un famoso medidor de caudal por termodinámica. Entonces tiene en cuenta la temperatura del agua,
no sé cómo diablo lo hace, pero encontramos esta perla. Esta es una gráfica de eficiencia de esta bomba, y resulta que esta es la que da el fabricante, y resulta que esta es mi huella real de mi equipo de medición termodinámico que funciona de esa manera. Y fíjense cómo hay una gran disparidad con respecto a ese tema. Pero cosas como esas, pues tener un medidor de termodinámica contra una tubería que está llena de porosidades y de malas conexiones, o tener los electromagnéticos, lo más cercano a lo que podemos tener en la realidad, y hay que usarlo. Fíjense esta vaina en Filipinas. Esto es lo que hablamos ahora. Tener patrones de consumo me permite a mí poder evaluar cómo es que es el consumo real. Pero les voy a mostrar aquí, para terminar, esta grafiquita de caudales. Esto es el caudal instantáneo de acuerdo a una cabeza de presión que yo tenga. En ese principio está basado en mi tecnología. Tengo una válvula reguladora que me calcula la pérdida de carga entre la salida de la reguladora y el punto crítico. Es decir, yo mido cuánta presión se pierde desde la salida del señor León hasta el señor que está allá al pie de la cámara. Y la grafico en función del caudal. Lo mismo para un bombeo. Cuánto tengo de pérdida desde la presión de la bomba hasta el punto crítico con respecto al caudal. De esa manera yo calculo esto. Y esto es lo que, a través de algoritmos matemáticos, tengo un muestreo de 2 semanas de trabajo. Fíjense cómo cambió aquí este cachito. Ese cachito son defectos que puede tener esa medición. Y fíjense que esta válvula, esta curva, se mueve de aquí hasta allá. ¿Y por qué se mueve? Porque es que el consumo no es dinámico. No es lo mismo el consumo de un lunes que de un sábado o de un viernes. No es lo mismo que el consumo de un domingo en una zona residencial al domingo en una zona industrial. No es lo mismo el consumo en verano que en invierno. Y eso es muy difícil calcularlo. Y eso se necesita tener huellas todos los días. Eso hace Idoso, calcula en función del caudal cuánto está cambiando esa pérdida de carga. ¿Y para qué lo hace? Para fácil. Con esta curva, si yo le digo al controlador, al duende que está aquí adentro, oiga papá, aprenda de esta tabla, que si yo tengo un caudal de 40 litros por segundo, yo me pueda saber que para 40 litros por segundo, si yo miro en la gráfica, tengo una pérdida de carga de 5. Entonces yo puedo despegar por fórmula matemática que para 40 litros por segundo, mi salida de la reguladora debe estar en 20. De igual manera, hombre, ahora necesito 60, ok, para 60, la curva me dice que tengo una pérdida de carga de 10.1, o sea que me indica que la presión de la reguladora ya no debe ser de 20, sino debe pasar a 25, y mi válvula ahora se fue para 25, porque tiene un servomotor cabrando paso a paso, que él aprendió cómo se mueve, y ese piloto que ustedes vean tan sencillo allá, pin, manda la válvula de forma automática. Eso hace con el variador de velocidad también. Ok, él aprendió que si necesita 40 litros por segundo en el caudal, pues él tiene que abrirse a 20, y si se fue para 60, tiene que abrirse en 25. De esa manera es que automáticamente él sabe cómo tiene que hacer la cosa. Fácil, ¿sí o no? Y ahí tuvo que el consumo en cuenta, y ahí tuvo que las pérdidas de la red, y ahí tuvo en cuenta que lo que esté pasando en su red. Pero lógicamente con estas gráficas también yo puedo ver el caudal mínimo nocturno, y si yo miro el caudal mínimo nocturno puedo saber que si hay que cambiar o hay que hacer una intervención en esa red. Entonces todas esas posibilidades me da algo tan sencillo. Podemos hacer un monitoreo y una buena gestión de redes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Rincón. Quisiera señalar que quienes han asistido esta noche, les rogaría por favor que se inscriban y anoten su correo electrónico por si quieren recibir copia de esta presentación y las anteriores, ¿no? Creo que ha sido una noche importante. Desafortunadamente, aún la teletransportación del agua no se ha inventado, así que seguiremos trabajando con tubos